Barberis, bodega y viñedos de familia. Universal Assistance. Cuidamos tu mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en Marcado por Expertos y es un placer presentar a la City por Dentro TV junto a Gustavo Jorge Giraldi, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estamos pasando? Hola, ¿cómo te va, Carlitos? Buenos días. Bien, tratando de superar este momento que es bastante complejo, pero bueno, estando acá en la trinchera, llamémoslo así, y esperando poder sobrellevar lo mejor posible y que esto tratemos de llevarlo y pasar cuanto antes todo este periodo que es bastante lamentable, ¿no? Pero bueno, predispuesto a seguir trabajando. Sí, daría la impresión de que por los últimos comentarios que esta cuarentena se va a extender por lo menos hasta mayo. Tal vez en 2 etapas o en una etapa, pero por lo menos la idea es hasta principios de mayo seguir en estas condiciones y después se verá. Exacto. Bueno, si te parece, vamos a hacer en este intermedio de que estamos charlando nosotros y después vamos a estar con Esteban Domecq, economista, director de la consultora INVEC, que la verdad es una excelente exposición la que nos puede dar y comentar con respecto a esta situación, desde lo pandémico más la situación económica, que es lo más importante, ¿no? Y bastante complejo. Inclusive el tema de la alternativa que tenemos con la deuda externa y el default local que se ha presentado. A él nos vamos a dirigir para hacerle todas las consultas y seguramente al televidente va a estar escuchando y viendo qué alternativa se puede presentar. ¿Te parece? Por supuesto, que el señor director disponga las cámaras y volvemos con Esteban Domecq. Adelante, señor director. Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Gracias, señor director. Y bueno, y como decíamos en el comienzo, estamos junto a Esteban Domecq, economista y director de la consultora INVEC, a quien le agradecemos infinitamente su presencia en el día de hoy. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Hola, bienvenido. Hola, Gustavo. Al contrario, Esteban, y en un momento muy especial, ¿verdad? Porque hablar de la economía en este momento es entrar en un circuito donde se habla de economía, salud, no sabemos bien exactamente para qué lado vamos a tirarnos. Pero bueno, vamos a empezar reflexionando lo siguiente. Veníamos bastante mal este año, ya se preveía que el año iba a ser complicado y surgió esto de la pandemia que realmente tiró por la borda todo lo que uno tenía pensado. ¿Cómo sigue para vos esta película a partir de ahora? Bueno, es un buen punto porque no solo el año había empezado mal, digamos, pongámoslo en contexto, Argentina arrastra 8 trimestres de fase recesiva desde ese famoso segundo trimestre del 2018 y esto dentro de un ciclo de estanflación que ya lleva 8 años, ¿no? Entonces, Argentina realmente entra a lo que yo denomino este túnel del coronavirus, que es una situación realmente inédita a nivel mundial y que va a afectar fuertemente toda la economía mundial, en un contexto de mucha fragilidad y de mucha vulnerabilidad. Digamos, hoy recién lo que estamos haciendo es entrando, prácticamente desde el 20 de marzo, hemos entrado en todo este proceso que tiene en el frente, si querés, una crisis que es estrictamente sanitaria, y que para resolverlo se requieren de medidas sanitarias extremas, como son todas las medidas de aislamiento,
y esto automáticamente está generando ya un coletazo muy importante en toda la actividad económica, con muchos sectores que se paralizan, que dejan de facturar, que dejan de tener ingresos, un mercado laboral que se empieza a resentir. Entonces toda esta recesión que uno venía arrastrando de alguna manera se empieza a deteriorar mucho, y digamos, la gran incógnita hacia adelante, diría yo, son dos o tres. En primer lugar, ¿cuánto tiempo va a durar efectivamente todo el periodo de cuarentena estricta que empezó el 20 de marzo, que en principio es hasta el 3 de abril, pero ya se está hablando de que se va a prolongar? La segunda es, cuando pasemos a la fase 2, es cuánto tiempo y a qué velocidad se va a ir paulatinamente levantando todas las medidas de aislamiento para pasar a una especie de cuarentena atenuada. Yo visualizo ahí hacia adelante por lo menos entre 2, 3 o 4 meses de levantamiento paulatino. Y la tercera incógnita y última es en dónde va a encontrar la economía argentina el nuevo estado estacionario, producto de esta recesión que vos mencionabas que arrastrábamos, y este daño tan importante que le va a causar el coronavirus. Entonces la pregunta es, de acá a 6 meses, ¿cuál va a ser el nuevo punto de partida de la economía argentina, digamos? Y uno, en principio, digamos, le cuesta ser optimista, producto de muchos problemas que se vienen arrastrando y producto de la gravedad de lo que es este fenómeno inédito del coronavirus. Es bastante complicado, Esteban, todo esto, y obviamente que es el día a día, ¿no? Ayer dijeron que van a postergar la parte de la cuarentena esta que estamos teniendo, la van a prolongar. El tema economía verdaderamente está perjudicando mucho, inclusive a todas las provincias, y buscando cada vez mayor apoyo de parte del Estado a la parte privada también, y eso conlleva todo un criterio bastante complejo de la situación, como vos planteabas. Vos, si bien creés que puede haber alguna alternativa a esto, una vez que se esté controlando, de que paulatinamente pueda empezar a rodar la rueda, llamamos así, de la economía global, que podamos tener alguna esperanza de todo esto? Mira, yo creo que la esperanza radica en proteger el sistema productivo. Cuando uno ve lo que está haciendo el resto del mundo, claro, no entraron como entró Argentina en esta situación, y casi todos los países del mundo tienen recursos suficientes como para hacer frente a este embate del coronavirus. Entonces Argentina claramente está en una posición muy particular. Digamos, ahora, ¿dónde creo yo que está la clave, al margen de por cuánto tiempo se extiendan las fases? En proteger al sector privado del sistema productivo, a proteger a las empresas. ¿Por qué? Porque las medidas de aislamiento sanitario generan que en más de la mitad de las actividades y más de la mitad de las empresas, esas empresas hoy estén sin operaciones. Entonces, claramente, dado una posición financiera, un capital de trabajo, esas empresas pueden vivir o sobrevivir a esta situación un par de semanas, en el mejor de los casos 2 o 3 meses, pero claramente no van a poder atravesar y sobrevivir todo un semestre en esta situación. Entonces yo creo que, pensando hacia adelante, una vez resuelto lo sanitario, es clave que hayamos protegido contundentemente todo este sistema económico, porque si no, la recuperación hacia adelante va a ser muy compleja si es que logramos recuperarlo. Entonces hoy tenemos esta crisis sanitaria, las cuarentenas, y automáticamente la mitad o más de la mitad del sector productivo paralizado, un sector público que todavía sostiene su estructura de gastos, y un restante sector privado que de alguna manera quedó dentro de las actividades esenciales o tiene maneras de readecuar su funcionamiento para poder seguir operando. Bueno, claramente esta parte que queda, digamos, sin actividad, hace que toda la economía en su conjunto entre en una recesión muy importante. Lo que tiene que hacer ahí la política económica es que toda la economía acompañe esa transición de la fase recesiva, readecuando la estructura de gastos, porque no hacerlo implica comprometer mucho más la salida hacia adelante. Entonces, claramente tenemos semanas muy complejas a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico por delante. Yo creo que hay mecanismos para poder mitigar la situación, como está haciendo el resto de casi todos los países del mundo. La clave, insisto, es en lograr estas unidades económicas, las empresas, las pymes,
los autónomos, los cuentapropistas, digamos, logren sobrevivir un par de meses sin actividad para que el día de mañana, una vez ya levantado todo tipo de cuarentena, automáticamente podamos poner en marcha nuevamente la economía, claramente en un nivel muy inferior, pero por lo menos una economía que se habrá dañado relativamente poco y eso podría agilizar y facilitar la fase de recuperación. Esteban, en un reportaje que pusieron el fin de semana pasado, hablaste de 4 canales que eran los fundamentales de alguna manera para todo este contexto. Entre ellos hablaste de comercio exterior, de turismo, en fin. Me gustaría que ahondaras un poquitito en esos puntos porque me parecieron fundamentales, digamos, para entender un poco toda esta situación. Y después me gustaría, ya te dejo la siguiente pregunta, es este reperfilamiento de la deuda local a un año, en principio, ¿cómo de alguna manera, qué panorama da para la deuda externa? ¿Cómo la ves eso? Sí, respecto a la primera parte de la pregunta, digamos, acá hay que entender que estamos de vuelta hasta un fenómeno inédito, realmente excepcional. Los canales de transmisión son múltiples, pero claramente el primer embate fue en el frente financiero. Tuvimos una caída fenomenal del valor de todos los activos argentinos, ya sean acciones y bonos, producto de un fuerte proceso de búsqueda de refugio, de lo que se llama flight to quality, de todos los grandes capitales y fondos financieros que prácticamente salen de países emergentes y buscan activos de refugio, sobre todo en bonos norteamericanos, en algunos metales y en monedas duras. Entonces, tenés un embate y una complicación en el frente financiera que, si querés, ya te respondo la pregunta número 2. Claramente, toda esta situación complicó muchísimo un proceso de reestructuración de deuda que ya venía siendo lento, ya venía siendo desprolijo, ya venía siendo con mucha falta de información, con muy pocos números. Entonces, hoy tenés, por un lado, una caída muy importante de todos los valores de los bonos de países emergentes. El correlato es un aumento importante del riesgo país de toda la región, y Argentina en esa circunstancia se ve muy perjudicada, porque hoy tenés lo que se llama un exit yield, una tasa de salida post-reestructuración más elevada, pero más importante aún, cualquier proyección económica que uno pueda hacer de Argentina hacia adelante, que es vital para pensar el flujo de fondos o el programa macroeconómico que te permita generar los recursos a través de los cuales el Estado podría pagar la deuda. Hoy estamos viendo ya un mundo con menos crecimiento, con menos comercio exterior, con menos precios de commodities, con más tasas de interés, con más riesgo país. Entonces, es un mundo más adverso y eso es un horizonte económico más negativo para Argentina y, en definitiva, esos menores posibilidades de pago de la deuda externa. Entonces, claramente ha complicado mucho y eso explica por qué el riesgo país pasó de los 2.000 a los 4.000 en 3 semanas y eso ha terminado forzando este nuevo reperfilamiento, que no es ni más ni menos que un default selectivo de una parte de la deuda argentina. Entonces claramente ha complicado mucho. Después, si querés, el segundo canal tiene que ver con todo el canal de turismo, que automáticamente golpea mucho todas las economías, pero sobre todo algunos sectores como es el hotelero, el gastronómico, las agencias de turismo, las aerolíneas y demás. Tenés un daño general a la actividad, digamos, producto de un mundo que se desacelera, que demanda menos productos. Automáticamente la cuarentena hace que, como hablaba anteriormente, la actividad entre fuertemente en recesión. Y tenés un último canal de transmisión que tiene que ver con las expectativas y la confianza, ¿no? Esta situación realmente, al margen de lo real, también un factor psicológico que deprime mucho, digamos, la confianza de los empresarios a la hora de realizar inversiones, la confianza del consumidor, retrotrae de las ventas, etcétera. Entonces, yo diría, el impacto y los canales de impacto del coronavirus son múltiples y todos realmente son bastante dañinos. A nosotros nos agarra con mucha fragilidad y mucha debilidad y tenemos un efecto colateral que nos golpea fuertemente en todo el proceso de reestructuración de deuda, lo cual es algo bastante negativo, porque eso implica que Argentina va a seguir estando fuera de los mercados mucho más tiempo, y esto, en esta situación de coronavirus y post-coronavirus,
una economía que no cuenta con recursos y no cuenta con mercados o con acceso al financiamiento va a entorpecer mucho poder encauzar esa fase de recuperación que tanto tenemos que buscar. Esteban, bueno, toda esta coyuntura te está demostrando un poco la alternativa de que el gasto público cada vez se sube más, los ingresos de recaudación se hacen cada vez más difícil, se estima de que haya una caída aproximadamente de un 40% de lo que va de las recaudaciones. Esa alternativa te da una emisión cada vez mayor. Estamos hablando de montos importantes y donde la actividad, como vos decías, tiene una retracción bastante importante. Vos, con esta problemática que tenemos, el Estado, ¿cómo tiene que reaccionar para ayudar a las provincias inclusive en esta situación global que es totalmente incómoda, ¿no? O sea, básicamente porque tiene inflación y todas estas cosas, ¿no? Sí, ahí diste en la tecla porque, digamos, cuando uno ve los números fiscales de enero y febrero, lo cierto es que el gasto ya venía subiendo fuerte y la recaudación venía cayendo fuerte, no solo por caída en el nivel de actividad, también probablemente por aumento de la evasión y demás. Entonces, vos entrás fiscalmente muy comprometido a este túnel del COVID-19, ya con mucha asistencia monetaria, y en este contexto vos tenés que hacer expansión fiscal muy importante, y todo eso financiado en un contexto de mercado cerrado con emisión monetaria. Digamos, acá la clave está, obviamente que esto es un problema a nivel gobierno nacional, a gobierno provincial y a gobierno municipal, porque la caída del nivel de actividad hace que caigan fuertemente todos los ingresos de los tres niveles de gobierno, del sector público. Entonces, acá tenemos dos alternativas. Si nosotros prendemos la maquinita indiscriminadamente para asistir todo el agujero fiscal en los tres niveles, nosotros estamos a la vuelta de un escenario de hiperinflación. Estamos en la esquina, digamos, y en 1, 2 o 3 meses probablemente tengamos un nivel de inflación que va a ser muchísimo más elevado que el del año pasado y nos deja técnicamente en la puerta de una zona de hiperinflación, y esto tiene que ver con que entramos en un escenario de divergencia fiscal. La actividad se contrae fuertemente, el sector público mantiene el tamaño, cae la recaudación y todo ese aumento del déficit fiscal se va a monetizar. ¿Cuál es la alternativa para evitar ese desastre? Digamos, si querés, es que el sector público acompañe la contracción económica. Pensemos lo siguiente, hay mucho gasto del sector público que son sueldos de empleados públicos. Ahora, en un contexto de cuarentena, de la misma manera que hay un sector privado que está haciendo un esfuerzo fenomenal, hay reducciones de sueldos y demás, pero como estamos en un contexto de cuarentena, el gasto de los hogares, el nivel de consumo cae fuertemente porque lo único que podemos consumir son alimentos o eventualmente medicamentos, lo más razonable, casi te diría sentido común, es que el sector público haga esa misma readecuación, haga ese ajuste. Si el empleado público hoy no está trabajando y además su nivel de gasto cae en un 50%, en un 60%, etcétera, porque de vuelta en un contexto de cuarentena solo tiene disponible ir al supermercado prácticamente. Entonces, la alternativa para evitar un escenario de divergencia fiscal que nos pueda desembocar en el corto plazo en un escenario de hiperinflación es una readecuación del gasto público para que acompañe la contracción económica en los periodos o en el tiempo que dure la cuarentena estricta y la cuarentena atenuada. De esa manera, digamos, los estímulos monetarios que igual se van a volcar van a ser muy inferiores y después eventualmente habrá que trabajar sobre todo el proceso de sacar esa enorme cantidad de pesos que se van a tirar a la economía, pero es una manera de morigerar un efecto, digamos, de divergencia fiscal muy complejo y que no hacerlo, en definitiva, se terminaría haciendo por las malas, que es una licuación del gasto producto de un escenario de inflación muchísimo más elevada. La última que te hago, Esteban. En estas condiciones y esta alternativa, ¿vos creés realmente que el Estado debería estar por lo menos activando el pago a proveedores y demás con alguna alternativa de bono? No lo quiero llamar cuasi moneda, pero
como una alternativa para que esta cadena empiece, ¿se puede llegar a dar esto? Como poder se puede, de hecho ya hemos visto que en algunas provincias lo están evaluando y por lo que he escuchado también de oído de ministros provinciales, digamos, es casi inminente, porque la caída de la recaudación en las provincias es automática. El día 1 cae la actividad, cae la recaudación por ingresos brutos, y lo mismo pasa con los impuestos municipales. Entonces, esa caída que tal vez en el mes de abril estemos hablando de una caída del 40-50% en términos reales a nivel provincial, les deja un agujero fiscal provincial fenomenal. Entonces, ¿y qué estamos viendo en materia de gasto público provincial? Nada. Entonces, claramente, la situación ahí es muy comprometida. Digamos, pagar con bonos, recordemos que las cuasimonedas también en definitiva eran un bono Por eso. pero en definitiva es una cuestión casi semántica. Yo creo que lo único que haría eso es compraría tiempo, pero agravaría la situación hacia adelante, producto que va a quedar mucho más descompensado el sistema económico con un sector público que no acompañó la importante entrada en recesión, y el día de mañana, digamos, va a implicar que esos bonos también pierdan valor, que no sirvan, la cadena de pagos se va a terminar rompiendo igual. Así que yo no veo que la salida sea por ese lado, digamos, claramente. Acá hay que pensar un plan integral. Insisto con lo siguiente, en un escenario de cuarentena, el nivel de gasto de toda la economía se contrae fuertemente y el nivel de producto también. Ahora, la mitad de los sectores del sector privado están sin actividades. Tenemos que proteger a ese sector, porque ese sector es el que, si se termina de romper, después va a impedir que la economía pueda salir de esto, y ahí entramos directamente en una especie de espiral recesiva. Entonces, acá el sector público tiene que acompañar la fase recesiva, y los recursos que se dispongan en este contexto no hay que dárselo a los sectores, digamos, que ya están siendo asistidos por el sector público, porque ellos hoy no van a aumentar su gasto, su nivel de consumo y demás, porque no lo pueden hacer, y esos pocos recursos que tenemos tienen que valer mucho y tienen que ir directamente a sostener todos los empleos que están en un sector privado que hoy está sin actividades. Esteban, para liberarte, agradeciéndote infinitamente la disposición que tuviste para con nosotros. Hablar de optimismo en este contexto es bastante difícil, pero ¿cómo le podríamos dar un mensaje esperanzador a la gente? O sea, desde tu punto de vista económico, ¿cómo pensás que puede ser un dato esperanzador para todos los que estamos esperando que esto termine de una vez por todas? Yo creo que la esperanza está en que en materia sanitaria los números muestran que realmente Argentina ha podido enfrentar muy bien todo el episodio del coronavirus. Digamos, a diferencia de lo que pasó en Europa y en Norteamérica, digamos, creo que la batalla sanitaria está muy bien planteada, y obviamente que eso es vital para el día de mañana, porque en definitiva estamos hablando de vidas. Ahora, yo insisto con lo siguiente, la economía también te pasa factura en vidas, porque la mala economía es pobreza, es indigencia y es muerte también. Entonces, ¿dónde está la esperanza? La esperanza está en que si hicimos una buena labor en la parte sanitaria, y ahora realmente esto claramente va a depender de medidas del gobierno, de la política económica. Se trabaja sobre un plan que logre mitigar los impactos o el daño que generan las medidas de aislamiento. Yo creo que después, de manera obviamente paulatina y muy gradual, digamos, vamos a poder empezar a abrir los pequeños comercios, la industria va a poder ponerse a trabajar y demás. Y en ese sentido, habremos sido uno de los países tal vez menos golpeados por el efecto sanitario. Entonces, claramente tenemos una economía con muchos problemas. Ahora, yo creo que esta es una economía también que tiene mucho potencial, mucha riqueza. Será cuestión será clave, diría yo, mientras tanto, en esta transición, empezar a sembrar, digamos, la configuración de un nuevo sistema económico que ya estaba terminado desde el año 2011. Entonces, aprovechar toda esta situación para realmente poder poner cimientos sólidos para que el día de mañana lentamente podamos empezar todos a
a tener una economía mejor, digamos. Yo creo que la clave radica por ahí. Esperemos que el gobierno en estas semanas, en estos días, esté trabajando en ese sentido. Bueno, muy bueno toda la reflexión, Esteban. El tiempo se nos está acabando. Rizo, podemos despedirlo ya, porque la verdad, Sí. excelente la exposición que hizo. Excelente, realmente esa es la palabra. Esteban, agradecidísimos por todo lo que nos brindaste. Seguramente en el correr del año, Dios mediante, te vamos a volver a molestar y seguramente, o esperemos, que en otro contexto, mucho más optimista y esperanzador, como bien vos lo decías. Un abrazo grande y muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Carlos y Gustavo, un placer, la verdad. Estamos a disposición y cuando gusten volvemos a repetirlo, en otro contexto seguramente. Gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias, Esteban. Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Gracias, señor director. Bueno, Gus, la verdad que fue un lujo haber tenido al economista Esteban Domecq junto a nosotros. La verdad que una exposición clarísima y espero que el televidente se haya sentido reconfortado con la exposición de esta persona. Sí, la verdad que sí, muy clarito todo y verdaderamente, bueno, esperemos que esto sea superable en el corto plazo. Así que, bueno, por mi parte no me queda más que decirte hasta la próxima. El viernes que viene estaremos aquí con todos ustedes y bueno, lo mejor posible. Cuídate mucho, cuídense todos y no salgan. Carlitos. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y felices Pascuas. Que la pasemos bien de bien y que estemos todos cuidándonos. Suerte, saludos y gracias a todos. Hasta la próxima. Felices Pascuas. Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Barberis, bodega y viñedos de familia. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras, tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora.